Atentos saludos, distinguidos amigos desde Ecuador. Es un placer dirigirme a todos los cibernautas y seguidores de Voces Milano. Un atento saludo para los señores doctores Leonel Ramos y José Grijalva, director, conductor respectivamente. Ecuador ha desarrollado una gesta democrática muy importante el 5 de febrero de 2023. Se han escogitado de entre varias alternativas a los hombres y mujeres más idóneos, según ha creído la población, a efecto de ser la directriz o la cabeza tanto de las prefecturas, de los municipios y de las juntas parroquiales rurales. Estamos hablando de los gobiernos autónomos descentralizados. Se ha pronunciado en atención adicionalmente al referéndum de enmiendas constitucionales, o comúnmente conocido como consulta popular. Y por último, el resultado de esta gesta, entre comillas, heroica, podríamos decirlo así, porque el momento que uno se acercaba a las urnas, se veía ensimismado de una serie de papeletas que definitivamente no podían hacer otra cosa sino confundir aún más, en este caso, a quienes, a los votantes, a los electores. Lo cierto es que se sacan conclusiones válidas de todo esto. Vamos a escoger al azar diferentes provincias, como por ejemplo la provincia de Tungurahua, donde el prefecto Caizabanda sigue liderando dicha institución y lo va a seguir haciendo en los próximos 4 años, es decir, hay una reelección. En tanto que, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, bastón fuerte, fundamental, primordial del indigenado y de Pachacuti concretamente, estamos hablando de que se ha perdido en cierto sentido, hasta cierto punto, la hegemonía total que logró en anteriores elecciones. Y hoy por hoy, no es menos cierto que, si bien Lourdes Tibán está generando, en este caso, el liderazgo, todavía tenemos un 7% para escrutar y generar resultados definitivos. Y eso nos quiere decir que podría darse un revés y que la señora Tania Vázquez pueda generar la prefectura o alcanzar a la prefectura. Podría darse. Sin embargo, no se descarta, pero ciertamente que Pachacuti ha perdido mucho en atención a lo que antes dominaba. Por otra parte, nosotros vemos que en cambio en Pichincha, de una suerte bastante importante, interesante, podemos analizar qué es lo que está pasando, puesto que poquísimas. Los reportes del Consejo Nacional Electoral nos habla de que Paola Pavón tiene 384,000 votos, imaginemos bastantísimo, en tanto que el otro candidato le sigue con 351,000. Una diferencia de un poco más de 30,000 votos, como ustedes ven. Lidera Paola Pavón, quien no ha sido sentenciada condenatoriamente, pero que tiene un grillete, y eso da cuenta de lo que la población ha pretendido dejar entrever, que no le importa mucho el tema de si es que ha existido o no el cometimiento de supuestos delitos. La clase media en Pichincha se encuentra extremadamente enervada, sumamente afectada. Sus candidatos estrella, por ejemplo, por llamarlo así, Andrés Páez apenas alcanzó un 12.66%. En el sur y en todo Quito, cuando nos referimos al tema de las alcaldías, Jorge Yunda ha generado un liderato importante por el orden de 285,000 votos, y llama la atención también el candidato Pedro Freile, que en un lugar más abajo, pero no menos importante, toda vez que consigue 281,000. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada, me atrevería yo a decirlo, es Pavel Muñoz, que en este caso alcanza nada más y nada menos que 323,000 votos, ¿sí? Poco más de 50,000 votos, con atención a su inmediato seguidor. Y estaríamos hablando de que Pavel Muñoz del Correato, una de las figuras importantes, recordemos, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, fue quien lo encabezaba, y desde luego un fuerte defensor del Correato. Es importantísimo lo que está sucediendo también en Guayas, porque nosotros tenemos acá, por ejemplo, que se ha generado por parte de Marcela Guiñaga
con una votación impresionante de más de 600,000 personas y logra el 25.53% de la población total, en tanto que por otro lado, si nosotros nos vamos a lo que es la alcaldía, vemos que Aquiles Álvarez ha generado una votación de casi 500,000 de votantes, 479,899 votos, y tiene casi un 40%, en tanto que Cintia Viteri un 30.31%. Es decir, el alcalde sería Aquiles Álvarez, el prefecto Aguinaga. Existe mucha connotación en lo referente al referéndum de las preguntas de esta comúnmente denominada consulta popular. Lo cierto es que ha ganado o está ganando el no abrumadoramente, y esto quiere decir al gobierno un mensaje muy claro. Señor presidente Lasso, usted está haciendo cosas que no son consonantes con lo que el pueblo quiere. Vemos que en la pregunta primero, donde se han escrutado más del 50% de las actas, el 52% le dice que no a la extradición de connacionales. A la pregunta 2, que se refiere al famoso Consejo Fiscal, a la autonomía de Fiscalía y generar un semidios en esta institución, el no gana con el 58% hasta el momento. En la pregunta número 3, cuando nosotros hablamos de los partidos políticos, el no le dice un 54% y que se mantengan las cosas como están. En la pregunta 4, cuando hablamos también acerca de lo que es la disminución de los asambleístas, vemos nosotros que se está generando una suerte importante en el cual el 56% de la población dice simple y sencillamente no. Queremos que los asambleístas se queden como están, queremos que las organizaciones y movimientos políticos que tengamos los adherentes, no queremos saber absolutamente nada de reformas. En la pregunta 5, 6 de cada 10 ecuatorianos con un 60% manifiesta que no quiere que se toque al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que siga manteniendo las mismas prerrogativas, las mismas facultades. Por su parte, no se puede cambiar también de conformidad a la pregunta 6, cómo se está resolviendo, en este caso, cómo se lo nomina por votación universal. No quiere saber nada de la población, que se quede tal como está. A la pregunta 7, los subsistemas hídricos dentro de las áreas protegidas, tampoco pretendemos que exista ningún cambio, ya no se lo va a poder hacer inclusive vía decreto. Y a la pregunta 8, a la final, con atención al resarcimiento de los beneficios para las poblaciones originarias autóctonas, el pueblo se está manifestando casi con un 60% de que no desea. En corolario, el no estaría ganando en el Ecuador. Eso no implica otra cosa sino la desaprobación de más del 50% de la población a la gestión del excelentísimo señor presidente de la República, don Guillermo Alberto Lasso Mendoza. Esto es extremadamente peligrosa, se menoscaba la legitimidad del mandatario, y mañana pasado, si tenemos una paralización nacional de transportistas, choferes, etcétera, podríamos estarnos enfrentando inclusive ante una suerte de desasosiego en lo concerniente a la política por una fuerte conmoción de orden social. Me atrevería a manifestar que es prudente que hoy se piense ya en la sucesión presidencial, y estaríamos hablando del señor doctor Borrero para que asuma la directriz del Estado ecuatoriano. La estrategia del gobierno, por otra parte, dio muchísimos resultados, dio éxito, fue exitosa para él. Se confundió a la población, algo más o menos se supo acerca de lo que eran las preguntas y los anexos de este referéndum de enmiendas constitucionales. Las personas algo posiblemente intuían, a pesar de que hicimos muchos esfuerzos para que la población pueda conocer, desde luego con nuestros limitados recursos. En tanto que por otra parte la persona llegaba a las urnas y lo que hizo fue, miren la importancia del neuromarketing en temas políticos. Yo me acuerdo, más o menos le vi, sí, esta es buena persona, es que él sí me regaló esto. Entonces votaron por la gente que tenían en su colectivo. ¿Y a quiénes tenían en su colectivo?
a la gente del Correato. Por eso son las ganancias de Pavel Muñoz, de Marcela Guinaga, de todas las personas que estaban dentro del Correato, que dicho sea de paso, y hay que reconocerles, es una fuerza política importantísima en el Ecuador y tiene muchísimo, muchísimo poder. Entonces, recordemos que el voto fuerte del Correato es por el orden del 30%. Y miren ustedes, Pavel, bueno, por decir una cosa, solamente Paola Pavón en Pichincha logra el 27.97%. Los demás se dispersaron, los demás se desagregaron, los demás estaban compitiendo, se robaban los votos los unos a otros y llegamos a esa simple conclusión de que efectivamente no son otros sino las personas del Correato quienes ganaron, y eso se lo evidencia en las urnas directamente. Por ejemplo, con Aquiles Álvarez, que es meritorio lo que hizo, dejar de lado más de 3 décadas de social cristianismo con León Febres Cordero, con Jaime Nebot, con Cintia Viteri, y hay que reconocer algo. La señora abogada Viteri hizo algo inimaginable, hizo algo impensable. Primero, lanzó su marca de cerveza, después lanzó su marca de ají, que puede seguirla comercializando, por supuesto. Pero lo más importante, logró lo que muchos no habían podido lograr antes: que el Partido Social Cristiano pierda su mayor bastión electoral, Guayaquil y la provincia de Guayas. No hay que culpar al pueblo ecuatoriano por estos resultados. Me parece que el sistema electoral es el que permitió, junto a la estrategia del mismo gobierno, para que los electores simplemente, el momento que llegamos a las urnas, no se produzca otra sensación sino la confusión. Y es ahí cuando el neuromarketing político apareció y permitió que se vote y que sean ganadores aquellas personas que ostentaron el poder otrora en el gobierno central y ahora lo hacen en la parte seccional. No nos queda decir sino nuestros mejores deseos para que todos y cada una de las autoridades electas generen, logren y alcancen ese éxito en su gestión, lógicamente con buen asesoramiento, con humildad y trabajando en consecución de los caros intereses nacionales, tanto provinciales y desde luego cantonales. Una cosa importante nada más que me olvidaba: en Tungurahua se generó un remesón fundamental con la señora Diana Caiza, que alcanza una votación del orden del 32.19%. Ambato, concretamente, que ahora es la alcaldesa, está en una suerte de esperanza de que no se vuelvan a cometer los mismos desatinos de todas las administraciones anteriores y que básicamente se vigorice, se fortalezca la fiesta de las flores y de las frutas para que sea Ambato esa ciudad que llamaba tanto la atención, no solo a nivel cantonal o provincial o incluso nacional, sino también a niveles internacionales. Un fuerte saludo, abrazo, mis grandes amigos de Voces Milano, y desde luego les deseo la mejor de las semanas. Muchas gracias.